Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es esta experiencia, el vínculo con el Papa Francisco hoy, Eugenio Zaffaroni? En realidad tengo un vínculo así personal, de amistad personal con el Papa Francisco desde hace años, muchos años. Él nos ayudó cuando hubo que hacer conocer aquí, en el año 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la necesidad de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nos dio una mano en la Universidad de El Salvador en aquel momento. Y desde entonces tengo una cierta relación personal que nunca la hice muy pública. No me gusta eso. ¿Cómo se vincula el colonialismo con la justicia? ¿Y cómo se lleva eso al plano internacional y mundial? Bueno, el colonialismo y los derechos humanos son dos cosas íntimamente vinculadas. Si hay una destrucción y una historia criminal de la humanidad, es la historia del colonialismo en sus distintas etapas. Desde 1492 hasta hoy. El derecho solo puede regular relaciones personales, relaciones entre seres humanos. Y relaciones mundiales, es decir, relaciones entre seres humanos de todo el mundo, solo pudo haber cuando los seres humanos pudieron conocer la existencia de los otros que estaban arriba del planeta. Hubo muchas relaciones y conflictos interpersonales, etcétera, pero eran regionales, ¿no? Esto sucede a partir de fines del siglo XV, ¿no? Cuando Colón llega al Caribe y cuando Vasco da Gama da la vuelta por el sur de África para llegar a la India y se conoce mejor el África subsahariana, ¿no? A partir de entonces se presenta esta mundialización de las relaciones humanas con un genocidio que fue la colonización americana que casi acaba con nuestras poblaciones originarias, no solo por explotación, sino también por la difusión de epizotías que ellos traían. Epizotías, sí, claro, los europeos tenían contacto con animales que no existían aquí, sea animales domésticos que no existían en nuestra región, que les transmitían enfermedades, pero al mismo tiempo eso les generaba anticuerpos. Los animales no existían aquí, las epizotías no existían, nuestros originarios no tenían anticuerpos, y entre eso y la explotación, la reducción a servidumbre, a veces de verdad más parecida a la esclavitud que la servidumbre, bueno, casi extingue nuestra población originaria y entonces se comete otro tremendo crimen contra la humanidad, el colonialismo, que es el tráfico de casi 20 millones de africanos esclavizados, ¿no? El mundo de relaciones humanas se presenta con un genocidio, el colonialismo originario. Europa que emprende la colonización de América estando arrinconada, estando muy débil, arrinconada por los islámicos, que equivoco, 1519, casi llegan a tomar Viena. Los islámicos recién 1492, simultáneamente con la llegada de Colón, terminan de ser expulsados de España. Esa Europa arrinconada que le habían cortado todo el camino hacia Oriente, por eso que lo mandan a Colón para acá y Colón se muere creyendo que había llegado a la India. Esa Europa se empodera porque nos roban plata, oro, materias primas. Naturalmente, Iberia no estaba en condiciones de industrializarse debido a la férrea verticalización de su sociedad. Las manufacturas se las tenía que comprar al centro y norte de Europa, entonces el oro y la plata nuestra, los medios de pago, se iban para el centro norte. Y ahí se desarrollan las burguesías y ahí se inicia el capitalismo. El capitalismo se inicia con la revolución industrial, con el surgimiento de las burguesías. En el centro norte de Europa se pelean con la clase emergente y nos continúan y a partir de ahí Europa se potencia y entonces viene el neocolonialismo, es decir, los genocidios ya los cometen el resto del mundo. Se larga sobre Oceanía, se larga sobre África. Sobre África tarda un poco porque le tenía miedo a las enfermedades infecciosas africanas, las guerras del opio con la China, Indonesia, etcétera. Bueno, es decir, el neocolonialismo, lo nacionalcolonialismo, que a partir de entonces se van desarrollando, extienden toda esta magnitud de genocidios a todo el mundo. Y bueno, los derechos humanos, el primero que los teoriza, el primero que concibe una tutela jurídica universal, una tutela jurídica a cualquier ser humano, es en su lucha en los primeros años del siglo XIX de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Por qué tarda 4 siglos en positivizarse en el derecho internacional? Y tarda 4 siglos porque un buen día este potencial genocida del colonialismo se vuelve como un boomerang sobre la propia Europa. Y el nazismo es un boomerang del colonialismo. Genera todo el Shoah, toda esta bestialidad que han hecho los nazis,
Y claro, las víctimas entonces ya no eran ricas en melanina, eran los propios europeos. Y ahí, cuando en el norte se producen los mismos hechos que se habían ido produciendo los siglos anteriores sobre las poblaciones del sur, sobre las poblaciones colonizadas, ahí todos se alarman. La humanidad nunca avanza por uso de la razón, sino avanza por miedo. Y entonces, frente a esas catástrofes, se positivizan, aunque tardan mucho, muy lentamente. La Declaración Universal de 1948, pero la Declaración Universal no fue porque René Cassin y Madame Roosevelt eran buena gente solo, fue porque el miedo que había generado genocidio en el propio norte. Pero la Declaración Universal era una declaración, y una declaración en el derecho internacional es una manifestación de buena voluntad. Es decir, se tardó 30 años en hacer los pactos internacionales, los de derechos civiles y políticos, los de derechos económicos. Te voy a preguntar por los derechos, pero a medida que me ibas llevando en este camino, imaginaba por qué hoy el Papa Francisco está tan interesado en el avance de las derechas internacionales y en esta protección de los derechos humanos, a donde incluye también los derechos medioambientales, entre tantos derechos por los que habrá que luchar. Y hoy te convoca especialmente a vos, Eugenio. ¿Qué es lo que hoy vemos que rebrota nuevamente? ¿Cuáles son los peligros de una humanidad que parece que vamos avanzando hacia la civilización y se ve un retroceso? Una modernidad que se disfrazó de civilización y en realidad lo que hizo fue bajar una civilización del norte para destruir civilizaciones del sur. Y esta modernidad llega a su fin con graves peligros, con graves riesgos, ya no locales, con graves riesgos de extinción de las posibilidades de habitabilidad humana del planeta. No se trata ahora de conflictos locales, no se trata de algunos millones de muertos, se trata del riesgo de que la vida humana en el planeta no pueda continuar como resultado de un recalentamiento global, producto del sistema económico mundial que tenemos. Los que contaminan más son los países del norte, los efectos los tenemos más en el sur, los tenemos más porque, como dice el Papa, no hay dos crisis, una crisis ambiental y una crisis social, y una única crisis socioambiental. El recalentamiento global va a afectar fundamentalmente a las poblaciones más pobres del planeta. Tema económico que rige en el planeta con esta civilización que llega a su fin, con esta modernidad que llega a su fin. Lo que estamos haciendo es una increíble concentración de riqueza y esto está íntimamente vinculado al colonialismo. Se terminó aquel colonialismo originario, por supuesto. Se terminó también el neocolonialismo y ahora hay un colonialismo tardío financiero como resultado de que el capitalismo cambió. Ya no es el capitalismo productivo, aquello de la plusvalía que acaba Marx, etcétera. No, hoy es un capitalismo de tipo financiero. El dinero ya no tiene respaldo oro. No sé, ahora vienen otros papelitos, pero antes eran papelitos verdes que se fabricaban y eso no se podía seguir fabricando al infinito porque en tal caso hubiese sido inflación, bueno, estaba produciendo inflación mundial y entonces empezaron a hacer otros papelitos, te voy a pagar y ahora Estados Unidos tiene un PBI medio de deuda, de papelitos de te voy a pagar, parte de eso lo tiene la China. Estamos en un te voy a pagar lo que nunca se va a poder pagar, porque para poder pagar eso habría que triplicar o cuadruplicar la producción mundial. La producción mundial aumenta muy poco y a veces se estanca. Estamos en un capitalismo financiero, que es un capitalismo sin producto. Y bueno, muy incierto el final de esto, pero no solo se trata de una cuestión económica, de un dominio económico, sino de un dominio civilizatorio. No es solo económico. Se ha impuesto en el mundo los valores de una civilización del norte que ha destruido las distintas civilizaciones del sur y sigue permaneciendo la discusión de Sepúlveda en el debate de Valladolid. Solo son humanos todos aquellos que comparten mis valores, y los demás son subhumanos. Y hoy estamos en un mundo que con un 1% de la población, de la especie humana, concentra una riqueza que es equivalente a lo que necesita el 60% más pobre para vivir, para sobrevivir o para morirse con paciencia, ¿no? Estamos viendo esa cuna de civilización que fue el Mediterráneo, los filósofos, etcétera, etcétera, está llena de cadáveres. Y algo parecido tenemos en el norte de México, el desierto de Arizona. Las crisis climáticas producen desplazamientos de población, producen repoblaciones. Estas repoblaciones producen resistencias y producen conflictos, por supuesto. Algunos
Ya tienen algunos años, pero nos van anunciando lo que puede pasar en otras regiones del planeta, como es el caso del genocidio de Sudán. Pensaba en Francisco y cuando habla de la necesidad de reformar las Naciones Unidas y los organismos financieros internacionales, ¿cómo se ve esto desde los derechos humanos, desde este espacio en el cual vos formas parte? Bueno, el problema es que hoy el discurso de derechos humanos, bueno, no hay discurso que no se pueda pervertir. El discurso de derechos humanos pasa por una situación complicada. Hay quienes lo entendemos como un discurso de liberación de los pueblos y hay quienes lo entienden como un discurso que los grimen, como un discurso de dominación. En función de los derechos humanos se quiere dominar, otro en función de los derechos humanos queremos liberar. Esa es la discusión que hay en este momento, ¿no? Respecto de derechos humanos. Pero los efectos que estamos sufriendo son los efectos de una civilización depredatoria. El No derecho es al agua, el cierto, derecho a la las tierra. propias izquierdas del norte siguen siendo del norte y no salen del esquema civilizatorio, no salen del esquema de la modernidad. Incluso la posmodernidad, cuando niega esa modernidad desde el norte, bueno, en definitiva es hija de la propia modernidad. Entonces es necesario repensar todo desde el sur, lo cual es difícil, pero hay que repensarlo de alguna manera. No hay una única civilización planetaria, lo que hubo fue una pretensión de imposición de una civilización colonizadora que ha destruido otras civilizaciones, o ha negado otras civilizaciones. Por eso que tenemos que girar la mirada un poco a las civilizaciones del sur, a nuestros originarios, a los de África, etcétera. Entre otras cosas, tenían la sabiduría de saber preservar la naturaleza. No quemaban sus propios supermercados. Hablando de eso y de los recursos naturales, ¿no? De nuestros recursos naturales que son tan necesarios hoy preservar cuando hablamos del agua y qué significado tiene de otros bienes energéticos que por ahí pueden dar o no beneficios económicos, pero que nos destruyen nuestros recursos naturales. En realidad hay que tener cuidado también porque hay un discurso verde que también es un discurso de dominación. Una cosa es la preservación de recursos naturales, otra cosa es un discurso ecologista donde no se puede hacer nada y que es un discurso que nos quieren imponer desde el norte para que nosotros no hagamos nada mientras ellos siguen contaminando. Esto no significa que nosotros podamos hacer cualquier cosa tampoco, por supuesto, pero tengamos en cuenta que, como les decía hace un rato, no hay ningún discurso que no sea susceptible de ser pervertido, que también es un discurso que en alguno de sus extremos puede ser pervertido. En la ideología verde, en los discursos verdes, hay alguno que dice que no se puede hacer absolutamente nada porque nos movemos y bueno, naturalmente, la propia existencia humana contamina. Pero hay otros que dicen, no, se puede hacer cualquier cosa. Y hay otro que es un discurso negacionista, dice, no hay cambio climático. Y bueno, tengamos en cuenta que también el discurso de preservación puede pervertirse el propio discurso de la Pachamama. El discurso de la Pachamama no prohibía alimentarse, la naturaleza no prohibía sobrevivir. Hay una perversión del discurso verde que sí, efectivamente, lo que busca es que nosotros sigamos en nuestro subdesarrollo colonizado y ellos siguen contaminando en el norte, ¿no? El acceso a los derechos. Hace poquito nada más escuchábamos respecto de la ley de alquileres y la dificultad que tienen los inquilinos de poder llegar a alquilar su casa, lo difícil que está poder tener la casa propia y el que tiene una casa y la quiere alquilar, por ahí la quiere también para poder subsistir. Cómo se divide, cómo se separan estos. La ley es estática, la ley es dinámica, ¿cómo debe tratarse la ley? ¿Cómo se baja a la realidad para que los derechos realmente sean de acceso a la población? Desde el viejo que quiere alquilar su casa para vivir un poco mejor porque la jubilación no le alcanza, hasta el inquilino que no llega a fin de mes con los ingresos en los cuales hay gente que tiene muchísimas propiedades y maneja los valores, ¿no?, de los inmuebles. Bueno, ¿Cómo se analiza eso? no me refiero concretamente a la cuestión de alquileres, que no la analicé suficientemente, pero una cosa es la vigencia de una norma es vigente desde el momento que está sancionada por una autoridad competente. Otra cosa es la eficacia de la norma. Entre el deber ser y el ser, es decir, entre la vigencia y la eficacia hay una distancia. Ninguna norma tiene una eficacia mecánica.
Y esa distancia es la lucha por el derecho, ¿no? Recorrer desde el deber ser normativo al ser social, real, es una constante. Hoy tenemos todos los derechos consagrados, opciones en el derecho internacional. Sí, sí, tenemos normas vigentes, pero el grado de eficacia es bastante dudoso. Acceso a los derechos, que se llama, bueno, la eficacia de la norma. Por eso cuando me dicen, bueno, puedo hacer una crítica al derecho y esa crítica es sociológica, etcétera, no, cuidado, no estoy haciendo una crítica sociológica, ni me estoy remontando a ningún derecho natural, ni estoy hablando de la confiscación del trabajo marxista, no. Me voy a las normas constitucionales. En las normas constitucionales, en las normas internacionales, en el deber ser, todo está perfecto. En el campo del ser, no. Pero no, es un planteo crítico a la legislación en general, para el cual no tengo por qué salirme del derecho positivo. En otras épocas sí, cuando no había constituciones, etcétera, se iba al derecho natural, al derecho supralegal. Pero ahora de lo que se trata es de dar eficacia a las normas que están en las constituciones y en el derecho internacional. Esa es la lucha por el derecho en nuestros días.